Pantalla activada. Audio activado. Iluminación activada. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, quien les habla, el alumno del segundo ciclo de Química 2, Marcos Salazar, y mi compañero Nixon Gutiérrez, vamos a explicarles un poco sobre lo que es la cafeína y los puntos a tratar. Mi compañero lo va a mencionar. Le doy pase. Muy buenas tardes. El siguiente documental está compuesto de la siguiente manera. Primero vamos a hablar acerca de la historia, luego de la composición física y química, los métodos de la obtención de la cafeína, las aplicaciones en la vida diaria, la toxicología y como punto final vamos a las conclusiones acerca de la cafeína. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de la cafeína. Quizás muchos de nosotros la consumimos a diario, pero nadie sabe en sí cuál es el origen. La cafeína fue descubierto en 1819 por el químico alemán Friedrich. Mucho antes los romanos ya la consumían, pero nunca nadie había notado cuál era el poder sobre la cafeína en el ser humano. Bueno, dicen que también se obtiene los mismos beneficios masticando la corteza de distintas plantas como son el té o la hoja de coca. Cuenta una antigua leyenda árabe que un agricultor lo descubrió al pastar a sus animales. Bueno, se dio cuenta que en la comida que sus animales consumían existían unas semillas. Llevó esas semillas a su monasterio junto con unos monjes, la bebieron y pudieron estar despiertos durante toda la noche. Hoy en día podemos saber que esa semilla que encontró aquel agricultor es el café, ese café que aumenta la actividad en el sistema nervioso. Bueno, en la actualidad también tenemos que la cafeína se distribuye de diversas maneras, no solo en un simple café, sino también se tiene en el famoso Red Bull, en la gaseosa Coca-Cola y en diversos cosas. Como segundo punto, vamos a ver cuál es la composición y la estructura química de la cafeína. Podemos ver que contamos con carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y los coeficientes de abajo es la cantidad de cada uno de los componentes. Vamos a empezar a enumerar la cantidad de carbonos. Como sabemos, la cantidad de carbonos siempre tiene que tener 4 enlaces, no importa la dirección, pero la cantidad siempre tiene que ser 4. Cada carbono es un vértice, tenemos el 1, el 2 y la cantidad total es de 8. 8 carbonos en total. Entonces, nuestra estructura viene a ser carbono sub 8. Bueno, el siguiente punto es enumerar la cantidad de hidrógenos que tenemos. Si sumamos la cantidad total de hidrógenos son 10. Entonces, poniéndolo en nuestra fórmula molecular, tenemos que carbono sub 8, hidrógeno sub 10. También tenemos que contar la cantidad de nitrógenos. En total, en toda nuestra estructura tenemos 1, 2, en total 4 nitrógenos. 4 nitrógenos unidos a los carbonos y 2 oxígenos con doble enlace cada uno. Nuestra estructura final entonces, nuestra fórmula final entonces viene siendo carbono 8, hidrógeno 10, nitrógeno 4 y oxígeno 2. Como siguiente punto vamos a ver las propiedades físicas y químicas de la cafeína. ¿Cómo está compuesto? La cafeína en su composición es un polvo blanco muy amargo, parecido a la forma de un prisma hexagonal. El punto de fusión que tiene la cafeína es de 238 grados centígrados, pertenece a la familia de los alcaloides. Su nombre sistemático es 1,3,7 trimetilxantina. La densidad a 18 grados centígrados es de 1,23. El pH que tiene al 1% es de 6,9. Es un gran estimulante del sistema nervioso central y se obtiene del café, del té, de mate de cola y de mate de guaraná. Ahora hablaremos un poco más sobre la cafeína. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar la cafeína en estado natural? Aparte de los mencionados anteriormente, podemos encontrarlo en lo que es la hoja del té. También podemos encontrarlo en el café.
y en la nuez de cola. La cafeína es un gran estimulante del sistema nervioso, pero no debemos de olvidar que si la consumimos en grandes cantidades puede ser muy perjudicial, es tóxico para la salud. Una dosis letal de la cafeína es considerado unos 10 gramos. Claro está dicho que es en un lapso de tiempo muy corto. Si comparamos estas cantidades con una taza de café, en una taza de café solo tenemos 100 miligramos de cafeína. Muy aparte de ello, usamos este tipo de cafeínas en energizantes, que si abusamos también de ellos nos pueden traer consecuencias letales como la muerte. Ahora, para conocer un poco más sobre las propiedades, beneficios y perjuicios que tiene la cafeína, vamos a consultar a un doctor, conocedor, investigador IMI. ¿Usted cree que la cafeína es un gran estimulante o ayuda mucho a los estudiantes? La cafeína se ha utilizado para mejorar el rendimiento, y hay estudios en que, por ejemplo, a los estudiantes se les ha dado cafeína antes de empezar una clase, y algunos cafeína y otros placebo, o un café con cafeína y un café sin cafeína, o sea, descafeinado. Entonces lo que se ha visto es que las personas que toman cafeína, pues en general están más atentas y dicen que aprovechan mejor el tiempo y evidentemente no tienen el cansancio y no se duermen durante la clase. ¿Usted cree que la cafeína trae consecuencias negativas a nosotros como estudiantes? Sí que es verdad que, por ejemplo, la cafeína te quita el sueño, evidentemente, puedes estudiar más, pero llega un momento en que es un psicoestimulante flojo o débil, entonces por mucha que tomes, llega un momento que estás muy cansado, al final el cansancio puede contigo, no es un psicoestimulante potente. Muchas veces lo que te pasa es que aparecen los efectos indeseables y tú no has mejorado. En principio, si tienes el corazón bien, que la mayoría de gente joven lo tiene, y no te produce estos efectos que hemos comentado, fundamentalmente de taquicardia, en principio no tiene por qué pasarte nada. Lo que te ocurrirá es que estarás despierto unas cuantas horas y después, cuando se pasa el efecto de la cafeína, que son un par de horas después de cada tomarlo, entonces estarás igualmente cansado. O sea, porque la sensación de cansancio que te quita, es una sensación falsa. En época de exámenes, para poder estudiar más, es una de los estimulantes legales que hay, pero todo depende de cuánta tomes y cuántas horas quieras estudiar. Si tú lo que quieres es estudiar un par de horas cada día más, pues a lo mejor con 1 o 2 cafés tienes bastante y seguramente no te ocurrirá nada. Pero si tú quieres estudiar toda una noche, seguramente con un café vas corto, porque al día siguiente estarás muy cansado y tendrás que tomar mucho. En cuanto al proceso experimental, comenzamos por preparar una infusión de té, pero una infusión de té en las cuales no perdemos el vapor de agua, sino que ese vapor de agua eh, se condensa y regresa constantemente hacia el matraz de ebullición, lo que nos va a permitir que no se pierdan los reactivos por evaporación, manteniendo de esta manera el sistema de reactivos constante, manteniendo así la masa del sistema de reactivos constante. El siguiente paso es filtrar el producto obtenido por un sistema de filtración por presión reducida. Debemos recordar que la cafeína es un elemento bastante soluble en agua caliente. De esta manera habremos obtenido una primera separación de la cafeína. Esa filtración a vacío se logra mediante un embudo Büchner, el cual está acoplado herméticamente a un matraz que tiene un hueco en la parte lateral, llamado quitasatos. Ese matraz va comunicado hacia un frasco de seguridad, y este frasco de seguridad va conectado a una trompa de vacío. Esa trompa de vacío funciona de la siguiente manera. Para efectos de Venturi, cuando el agua pasa a elevada velocidad por este canal de estrechamiento, produce una disminución de presión, y esa disminución de presión produce una succión de presión, es decir, un vacío, permitiendo que la filtración sea mucho más rápida de lo que sería la presión atmosférica. En un tubo de decantación mezclamos
la infusión con dosis de dicloruro de metano. Como siguiente paso, vamos a pasar al proceso de agitación, teniendo mucho cuidado. A cada instante de la agitación vamos a abrir ligeramente esta llave de paso que está a un extremo, para poder evacuar los gases volátiles. Debemos tener en cuenta que el dicloruro de metano es un gas muy volátil. Podría producir una salida brusca o hacer saltar el vapor. Esa extracción se puede repetir varias veces, pero en un principio solamente es necesario 2 extracciones. Luego de la extracción pasamos al proceso de la decantación. En la decantación podemos observar la separación de las fases no es nítida. Podemos observar entre las dos fases una fase intermedia. Entre la fase líquida, acuosa, y la fase sólida, orgánica, tenemos una fase intermedia que es una emulsión. Conviene obtener estas dos fases, la emulsión y la fase orgánica, ya que con el posterior lavado de la disolución de hidróxido de sodio vamos a tener una mejor separación de la fase orgánica. Cuando ya tenemos la parte orgánica separada, la deshidratamos con hidróxido de sodio en hidro. Cuando ya tenemos la parte orgánica recogida, la deshidratamos con sulfato de sodio. A continuación, esa fase orgánica ya limpia y deshidratada la pasaremos al matraz de rotación. La pasaremos al matraz de rotavapor. En el rotavapor vamos a obtener el diclorometano y la cafeína por efectos de la temperatura y la presión. La cafeína en la industria farmacéutica es usada en diversos medicamentos. Uno de los más conocidos es el Durvitan de 300 miligramos. El Durvitan se usa como complemento alimenticio de los deportistas, ya que mejora los niveles de los estados de vigilancia en periodos de ejercicio intensos de larga duración. También es consumido por conductores para aumentar los niveles de atención y concentración. En la industria alimentaria, la cafeína podemos observar en los siguientes productos, como son las Coca-Colas, bebidas de colas, chocolates, en el té, en el café, en las cervezas, y la cafeína en la agricultura. Últimamente está siendo usado como insecticidas y repelentes de bichos, cumpliendo una excelente labor, ayudando a los agricultores, de esta manera previniendo de las plagas e insecticidas. Como punto final, tenemos que la cafeína consumida en pequeñas cantidades ayuda a la concentración y en muchos casos al estudio. Segundo punto, para expulsar el total de la cafeína consumida es necesario que pasen como mínimo 96 horas. Tercero, los efectos de la cafeína en el sistema nervioso pueden ser irreversibles. Y último, no es recomendable el consumo de la cafeína en niños menores de 8 años. Gracias por su atención prestada. Hasta la próxima. Saludos.